un hombre mayor pasó la noche con una mujer 30 años más joven. Sintió el placer de la piel contra la piel, pero jamás imaginó que el precio de aquella pasión sería la muerte. Este es el caso más humillante que he investigado. Y detrás de esa humillación había algo todavía peor, la sed y la caída de quienes envejecen solos. Me llamo Diego. Soy inspector de homicidios. Aquella mañana recibí una llamada inesperada. Quien me llamó fue Javier, el hijo de mi antiguo profesor universitario, Andrés. Por teléfono me dijo que a Andrés lo habían empujado desde un piso y que lo estaban reanimando en el hospital. No tuve tiempo de pensar, bajé corriendo, llamé a mi joven agente, Lucas, y salimos directos hacia urgencias. A Javier hacía años que no lo veía, pero lo reconocí al instante. ¿Cómo está el profesor? Aún no ha despertado. Está en la UCI. Estamos esperando indicación para operar. Su rostro estaba abatido. Fuimos hasta la puerta de la UCI. A través del cristal vi al profesor Andrés, con el pelo completamente blanco, tendido en la cama. ¿Ya avisaste a la policía? Aparté a Javier hacia el final del pasillo. Sí. Hace un momento un agente me contactó. Ya fueron a casa a revisar la escena. Bajó la voz. Me acordé de que estás en criminal, por eso te llamé. Al saber que mis compañeros ya estaban en ello, respiré un poco. Pregunté. ¿Qué pasó exactamente? Javier tragó saliva, incómodo. Es vergonzoso, pero eres de la casa, no te lo oculto. Desde hace años, una mujer lo tenía hechizado. Para sacarle todo, lo empujó desde el balcón. ¿Así de cruel? Me quedé helado. La casa del profesor estaba en un tercer piso, más de 6 metros. Una caída así, difícil sobrevivir. Y él tenía más de 70, pensé. El mes que viene cumple 75, suspiró Javier. ¿Cómo pudo caer en manos de una mujer? Recordé al profesor, elegante, lúcido, recto. Me costaba creerlo. Ni yo lo entiendo, dijo Javier. Por esto discutimos varias veces. ¿Qué clase de mujer es? Solo sé que se apellida, bueno, la llaman Natalia. Tendrá unos 40. No sé más. Habrá que esperar a que despierte. Ahora se ha esfumado. No va a poder esconderse. Lo calmé, preparando mentalmente la toma de declaración. ¿La viste empujarlo? No lo vi con mis propios ojos, pero estoy seguro de que fue ella. Lo miré, sorprendido. ¿No estabas allí? Lucas se metió. ¿Estás seguro? Me llamó un vecino y volví corriendo. Cuando llegué, mi padre aún murmuraba Natalia. ¿Quién si no? Javier apretó los dientes. Esa clase de mujer por dinero hace lo que sea. ¿Algún otro indicio? Nada más. Diego, tienes que hacer justicia por mi padre. Ya fuera del hospital, Lucas habló bajo. Jefe, siendo su antiguo alumno, ¿no tendría que apartarse del caso? No hace falta. No es parentesco ni hay conflicto de intereses. Además, el profesor es la víctima, no el sospechoso. Lucas frunció el ceño. Javier parece muy unido a él. Desde que me gradué apenas lo vi. Casi no hablábamos. ¿Y lo que dice será verdad? Vamos a la escena y decidimos. Cuando llegamos al edificio, el jefe de criminalística, Sergio, ya había terminado y recogía a su equipo. ¿Fue empujón? Aún no. La escena está algo revuelta. Hay que esperar el informe. Alzó la mirada conmigo. Yo también miré hacia arriba, el balcón del tercer piso estaba vacío. Subimos por una escalera estrecha. La memoria y el presente se mezclaron y sentí un nudo en la garganta. La puerta del profesor estaba abierta. La sala seguía igual que años atrás. La barandilla del balcón llegaba al pecho, no era fácil resbalar. Y el profesor llevaba décadas viviendo allí, no era alguien que de pronto se pusiera a trepar. Miré la ropa tendida, recorrí el balcón, nada raro. Aquí parece que solo hay cosas del profesor, dijo Lucas. ¿Javier no vive con él? Desde que murió su esposa, vive solo.
Javier se casó y se mudó. Antes le sugirió venir a vivir con ellos, pero el profesor no quiso dejar su casa. Es donde vivió y trabajó toda la vida. Volví al salón y me quedé mirando largo rato la foto en blanco y negro de la esposa. Su expresión seguía siendo tan amable como la recordaba. Debajo había 4 caracteres escritos a mano por el profesor: retrato de Primavera. Primavera era el nombre de ella. ¿Es su esposa?, preguntó Lucas. Sí. Su muerte lo dejó destrozado. Se querían muchísimo. Por eso nunca quiso irse. Los fines de semana ella nos invitaba a comer a los alumnos. Para nosotros esto también era hogar. Lucas me cortó. Javier odia a Natalia, ¿y si es porque la ve como la otra? ¿Y si de verdad se querían? No digas tonterías. Mi voz salió más dura de lo que quería. El profesor y su esposa estaban muy unidos. Lucas no se rindió. Han pasado años. Buscar compañía es normal. Solo que, siendo ella mucho más joven, cualquiera sospecha. ¿Pero empujarlo desde un balcón, dinero o intento de asesinato? Pensé en ello. Si ella solo quisiera dinero, bastaría con esperar. Cuando él tuviera 100, igual acabaría heredando. ¿Qué odio justificaría algo tan brutal? Con Javier de por medio, quizá el dinero nunca le llegaría, dijo Lucas. Por eso se adelantó. ¿Y por qué elegir empujarlo desde arriba? Ni garantiza matarlo y deja huella seguro. Yo esperaba una idea brillante, en vez de eso me reí sin querer. Lucas se rascó la nuca. ¿Y si fue un accidente? Discuten, ella lo empuja sin querer. Negué. No conoces al profesor. Es alto y fuerte. A una mujer le costaría. Primero busquemos testigos. Javier dijo que lo llamó un vecino. Al salir, recordé a una mujer de mediana edad con gafas que vi abajo, observando en silencio, como si conociera al profesor. La había visto entrar en el departamento del este, planta baja. Fui y llamé. Abrió ella misma. Buenos días. Le expliqué por qué estábamos allí. Nos invitó a pasar. Dijo apellidarse Beatriz. Rondaría los 60. Cara seria, ropa sencilla. ¿Qué relación tenía con el profesor? Pregunté, como al pasar. Era un referente académico. Yo no investigo literatura clásica, pero doy clases en filosofía. Letras y filosofía se tocan. A menudo cruzaba a consultarle cosas. Y además éramos vecinos del mismo bloque. Siempre nos llevamos bien. Se la veía tensa. ¿Sabe algo de cómo cayó? La miré de frente. Beatriz pensó y respondió. A las 6:30 estaba leyendo mis oraciones junto a la ventana. Oí un golpe fuerte en el patio. Me extrañó. Luego escuché un gemido. Salí corriendo y vi al profesor boca abajo en el suelo. No me atreví a moverlo. Llamé a la ambulancia. ¿Vio algo extraño? ¿A alguien en el balcón? No me fijé en eso. Le hice un gesto para que siguiera. Mientras esperábamos, llamé a la oficina de atención a mayores de la universidad, pero aún no trabajaban. Entonces llamé a Javier. Cuando él llegó, la ambulancia ya se lo había llevado. ¿Usted le dijo a Javier que lo habían empujado? Beatriz negó. Yo no vi a nadie empujarlo. ¿Cómo iba a decir eso? Así que Beatriz llamó a emergencias y Javier llamó a la policía después de llegar a la escena. Lucas preguntó de improviso. ¿Cómo era la relación entre padre e hijo? Beatriz nos observó, como midiendo nuestra reacción. Javier casi no venía. Últimamente se oía que discutían. ¿Por una mujer? Pregunté sin rodeos. Beatriz dudó. Eso parece. El profesor la llamaba Natalia. Esa Natalia, dije despacio. ¿Se parecía a la esposa del profesor? Beatriz se quedó quieta un instante y negó rápido. Conocí a su esposa. No se parecían en nada. ¿Natalia venía seguido?
Hubo una época en que venía casi a diario. Últimamente menos. ¿Hoy vino? No la vi. Le dimos las gracias y regresamos a la comisaría. Fuera como fuera, primero había que encontrar a esa Natalia. En los 2 días siguientes, rastreando los movimientos financieros del profesor, confirmamos la identidad de la mujer, Natalia, 46 años, de la ciudad, estudios apenas de secundaria. Y al investigar los bienes del profesor, el peso en el pecho se me volvió piedra. Tal como Javier sospechaba, su cuenta casi estaba vacía. Incluso un apartamento que había comprado años atrás ya estaba a nombre de Natalia desde el mes anterior. Entonces entendimos por qué Javier la odiaba tanto. Me quedé mirando la foto de su documento, una mujer común, rostro común, peinado común. En la mirada no había nada seductor, ni una aura especial. ¿Qué tenía Natalia para que el profesor lo entregara todo? ¿Tenía relación con la caída? Si él amó tanto a su esposa, si era un intelectual, ¿cómo aceptó a una mujer con tan poca educación? Lucas seguía sin entender. Irene, la única agente mujer del equipo, pensó con calma. Leí una teoría: cuando una pareja se ama mucho y uno muere, el otro siente más urgencia por encontrar compañía. Han vivido creyendo en el amor y acostumbrados a no estar solos. ¿Pero qué tiene Natalia de bueno?, insistió Lucas. Yo fruncí el ceño. El profesor seguía inconsciente. ¿Qué tenía Natalia? Solo lo sabríamos al encontrarla. Analizamos sus movimientos y vimos que la mañana del incidente salió de la ciudad hacia otra, cercana. Y antes ya había ido y venido varias veces, quedándose allí de unos días a una semana. Con las cámaras, apareció un detalle inesperado: esa misma mañana, Natalia tomó un coche en la entrada del complejo de profesores rumbo a la estación, justo después de la caída del profesor. Eso significaba que cuando él cayó desde el 3er piso, Natalia muy probablemente aún estaba en el lugar. Javier aseguraba que ella lo empujó. Tal vez vio algo. Entonces, ¿por qué no nos dio pruebas? Y había otra cuestión: por la hora, la vecina Beatriz debía haber visto a Natalia salir. ¿Por qué dijo que no estaba? Nos miramos. Javier insistía en la culpabilidad de Natalia, pero callaba información. Beatriz quizá la vio, pero lo negó. ¿Qué escondían? Mientras tanto, el profesor seguía sin despertar y Natalia ya se había marchado. Un caso que parecía sencillo se enredaba cada vez más. Cuando estábamos sin rumbo, Javier llamó. Solo dijo una frase, apresurado. Mi padre despertó. Corrimos al hospital. Ya lo habían operado y lo tenían en cuidados intensivos. Había salido del peligro inmediato y yo respiré aliviado. Pero cuando llegamos, había vuelto a entrar en coma. Javier llamó a la enfermera. Tras revisar, nos dijo que estaba muy débil y que debíamos salir. Le conté a Javier que ya teníamos identificada a la sospechosa, Natalia. ¿Has hablado con ella? ¿Cuántas veces la viste? Unas pocas. Una vez volví y la encontré allí. La eché y discutí con mi padre, hasta que quiso desheredarme. Si apenas la viste, ¿por qué estás tan seguro de que lo estafó? Javier se quedó mudo un segundo. Tiene 75. Ella 40 y tantos. ¿Tú qué crees que quiere? Eso es prejuicio. No significa que el profesor lo viera así. Bajé el tono. Los mayores se sienten muy solos. ¿Qué insinúas? Que si ella solo quería dinero, no necesitaba matarlo. Y además él lo hizo voluntariamente, salvo que tú puedas aportar pruebas concretas. Javier estalló. ¿Mi padre ya no estaba en sí? A veces ni me reconocía. ¿Eso no es estar engañado? ¿Cómo cae con una barandilla tan alta si no lo empujan? Eso es prueba. Si insistes, preguntemos a los vecinos si ella estuvo allí, dije. ¿A quién? ¿A Beatriz? En ese momento pasó una mujer mayor con un termo. Javier cambió de tema y la presentó. Es voluntaria del programa de atención a mayores de la universidad. Viene a cuidar a mi padre. La mujer miró a Lucas, sonrió y lo arrastró a charlar sobre su familia. Javier comentó.
Es muy trabajadora y alegre. Nos quita mucho peso. Yo no me metí. Solo observé a Javier. Y él evitó volver a hablar de Natalia. A la salida del hospital nos cruzamos con Beatriz. Vengo a ver al profesor. ¿Ya despertó? Se sorprendió al vernos. Lucas contestó. Nos llamaron y vinimos, pero volvió a entrar en coma. En su rostro apareció preocupación. Suspiró y se despidió. Fuera, le pregunté a Lucas. ¿La que lo cuida es esa voluntaria? Sí. Yo también me lo pregunté, tiene más de 60 y hace voluntariado. Dice que en casa se muere de aburrimiento. Su marido falleció hace años y vivir sola no lo soporta. Lucas añadió. Ya la puse de nuestro lado. Si el profesor despierta, ella me llama enseguida. Luego pensó y remató. El profesor le transfirió bienes a Natalia. Puede que la defienda con uñas y dientes. Con esta voluntaria podemos averiguar qué piensa. Apenas volvimos a la comisaría, Valeria salió a recibirnos y me susurró. Ya llegó, ya llegó. ¿Quién? Natalia. No lo creí. Fui rápido a la sala de atención. La mujer en el sofá alzó la vista. Era una mujer de mediana edad, maquillaje fuerte, ropa moderna. Si Valeria no me lo hubiera dicho, no habría reconocido en ella a la mujer sencilla del documento. ¿Usted es Natalia? ¿Qué hace aquí? Pregunté firme. ¿No me estaban buscando? ¿Y quién le dijo? La miré fijo. ¿Cómo sabía que la buscábamos? Javier me llamó ayer. Dijo que la policía quería hablar conmigo. Supuse que era por lo del profesor, ¿no? Sentí el corazón hundirse. Javier tenía su contacto y no nos lo dio. Nos apuraba para resolver el caso y a la vez avisaba a Natalia. ¿Qué clase de relación era esa? ¿Cuándo se enteró de la caída? Ayer por la mañana, cuando ese tal Javier me llamó. ¿Qué le dijo? ¿Por qué la llamó? Natalia frunció el gesto. Para obligarme a devolver dinero. Le dije 1000 veces, ese dinero fue para suplementos. ¿Por qué voy a devolverlo? Él no cuida a su padre y encima viene a por mí. Me amenazó con que la policía me detendría. Pues mira, no necesito que me asuste. Vine yo misma a demostrar que soy inocente. ¿Suplementos? Me sorprendió. Sí. Yo solo vendo suplementos. El profesor estaba delicado, los probó, dijo que le ayudaban y se volvió cliente fijo. Lucas preguntó. ¿Tiene alguna relación con el profesor además de eso? Natalia se quedó un instante y soltó una carcajada. ¿Así que por eso me buscan? ¿Por creer que tenía algo con él? ¿Por qué Javier se lo dijo? El profesor tiene más de 70. ¿Qué relación voy a tener yo con él? Me descolocó su franqueza. Entonces, ¿por qué se tiró desde el balcón? La observé. Porque su hijo lo presionó. Y ahora quiere echármelo encima. Yo ya sabía que iba a hacer esto. ¿Cómo sabe que lo presionó Javier? El profesor se quejaba conmigo. Su hijo aparenta ser buen hijo, pero en realidad no le importa. Se mete en sus asuntos. ¿En qué asuntos? La corté. Natalia se puso incómoda. En esa falta de atención. ¿En asuntos entre usted y el profesor? Insistí. No hay nada entre nosotros, negó rápido. Nada. Entonces, ¿por qué Javier la acusa? Para meterme miedo y obligarme a devolver el dinero. Le aterra que lo señalen como mal hijo, que digan que empujó a su padre hasta la muerte. Natalia sonrió con desdén. Cuando el profesor cayó, ¿dónde estaba usted? Se lo pregunté de golpe. En mi casa. Mencionó un barrio. No he hecho nada malo. ¿Qué tengo yo que ver con que se tirara? Me levanté de golpe. ¿Javier le dijo la hora exacta? ¿Cómo puede estar tan segura de que estaba en casa? Natalia se quedó helada. La llevé directamente a la sala de interrogatorios. Su expresión cambió.
Agente, ¿me está tratando como a una delincuente? Como a una sospechosa. Hasta que un juez decida, aquí nadie es culpable. Yo no hice eso. Se alteró. Si lo hubiera hecho, ¿cree que vendría aquí tan tranquila? Solo está aparentando calma y aprovechándose del conflicto entre padre e hijo para cargarle todo a Javier. ¿Me equivoco? Mi voz sonó fría. ¿Quiere que le ponga las imágenes de las cámaras? Natalia no respondió. Buscaba una salida. Hable, ordené. Ese día, en casa del profesor, ¿qué hizo? Guardó silencio un buen rato y al final habló. Ese día sí estuve en su casa. Pasó algo desagradable y me fui. Después no sé qué ocurrió. Pero él estaba muy alterado, así que supuse que se tiró solo. No quise admitir que estuve allí porque temía que Javier me reclamara dinero. O sea, si usted no lo empujó, entonces no tiene nada que ver, ¿no? La miré fijamente. ¿Por qué discutieron? Natalia se encogió de hombros. Por los suplementos. Dijo que no servían, que eran caros. Quería explicaciones. Pero antes dijo que le iban de maravilla. Exageré. Los suplementos no son medicina, solo ayudan un poco. Y baratos no serían, ¿verdad? Sonreí con dureza. Se dejó los ahorros. Y encima puso a su nombre un apartamento. ¿Qué me dice de eso? Natalia abrió la boca, pero tardó en reaccionar. Fue decisión suya. Yo no lo obligué ni lo engañé. Eso es un regalo. La ley no lo prohíbe. Usted dice que solo vende suplementos. Entonces, ¿por qué alguien le transferiría todo a usted? Me subió la rabia. ¿Qué tiene usted para que haga eso? No tengo nada. Lo soltó, seca. Pero lo cuidé. Lo que su hijo no hizo, lo hice yo. ¿Está diciendo que la casa y el dinero fueron un pago por cuidarlo? Yo no lo engañé. Él quiso. Incluso le dije, ¿tiene familia? ¿De verdad le parece bien darme esto? Y él me repetía, es mío. Yo decido. No estoy senil. Quiero mi libertad, ¿qué más podía decir? Si usted lo cuidaba y él confiaba en usted, ¿por qué se tiró? Volví al punto. ¿Y yo qué voy a saber? Los mayores tienen pensamientos raros. Yo no puedo controlarlo. Lucas no se contuvo. ¿Lo dejó solo después de sacarle el dinero y la casa? No lo dejé. Pero yo también tengo vida. No puedo estar pegada a él todos los días. La miré fijo. Ese día, después de salir de su casa, ¿a dónde fue? A San Alba. Lo dijo con fastidio, sin saber que ya teníamos su recorrido. ¿Y a hacer qué? A dar una vuelta. Usted lo dejó solo, cayó desde un tercer piso, no se sabe si vive o muere, y usted se va a otra ciudad, a dar una vuelta. Alcé la voz. Diga dónde estuvo, qué hizo, con quién se vio. Natalia por fin levantó la cabeza. Agente, ¿qué tiene todo eso que ver con el profesor? Todo. Seguí. Él pone todo a nombre de alguien que no es familia y de pronto, se tira. Y ese mismo día usted se marcha de la ciudad. ¿No le parece raro? Natalia dejó de discutir. Bajó la mirada y murmuró. Vine aquí y me equivoqué. ¿Pensaba que no la encontraríamos? Dije. Si confiesa de forma voluntaria, puede contar como atenuante, pero solo si colabora y dice la verdad. Aún así, por más que preguntamos, Natalia se quedó en silencio. Salí y llamé al jefe Sergio. Ya pueden decir si se tiró o si lo empujaron. Por las huellas y la escena, la probabilidad de salto voluntario es alta. Hay muchas pisadas en el balcón, pero por la trayectoria de la caída y la complexión del cuerpo no hay pruebas para afirmar un empujón. Ese resultado no encajaba con lo que yo esperaba. ¿Muchas pisadas? Huellas de al menos 4 personas que han estado allí recientemente. Además del profesor y Javier, hay 2 pisadas femeninas. Una, alrededor de 1,60 y 55 kilos. La otra, 1,65 y 50 kilos.
Y hemos recogido muestras biológicas de ambas. Falta cotejarlas. La de 1,60 y 55 era casi seguro Natalia. ¿Y la otra mujer? Una imagen me cruzó la mente. La muestra de Natalia la recojo yo ahora. Y para la otra, ya tengo un plan. Pensé, si no lo empujaron, ¿pudo alguien dejarlo inconsciente y tirarlo? Volví a esa hipótesis. Imposible. Sergio la descartó al instante. No hay señales de forcejeo ni nada fuera de lo normal. Todo coincide con una rutina normal. Regresé a la sala. Natalia estaba discutiendo a gritos con Lucas. Ya lo he dicho todo. ¿Por qué no me dejan ir? Hoy no va a irse. Mi voz fue tajante. ¿Con qué derecho? Natalia se alteró. Si llego a saberlo, no vengo. Yo hablé despacio. Porque aún no ha explicado por qué el profesor se tiró. Natalia volvió a callarse. Fuera, Valeria trajo extractos bancarios de Natalia. En esos días en San Alba, su cuenta había recibido más transferencias grandes. Los remitentes, varios ancianos de más de 70. Seguimos rastreando y hallamos al menos 2 posibles víctimas más, de 60 y 70, repartidas por distintas zonas. El dinero total superaba los 2 millones. Esto ya no era un malentendido, era un patrón dirigido a mayores, para sacarles dinero. Lucas dijo que eran demasiadas transacciones y el tiempo nos apretaba. Pensé un momento y decidí que lo primero era llamar a los ancianos que parecían víctimas y confirmar qué estaba pasando. Tras varios intentos, uno respondió. ¿Quién es? La voz sonaba grave y serena. Me identifiqué enseguida. Soy inspector. ¿Ha transferido dinero a una mujer llamada Natalia? Sí. Para comprar suplementos. Y de pronto cambió el tono. ¿Y usted cómo sabe mi cuenta? Somos policía. Estamos investigando. Su información será confidencial. Lo recalqué. Solo queremos confirmar si le han estafado. No. No. Fue una transacción normal. No se metan en esto. Colgó. Me quedé quieto un segundo. Llamé a otro anciano. ¿Diga? Se oía ruido de fondo, como si estuviera en un sitio lleno de gente. Somos de homicidios. Tuve que repetirlo 2 veces y aún así no estaba seguro de que me oyera. ¿Una mujer llamada Natalia le vendió suplementos y le sacó dinero engañándolo? ¿Y tú quién eres? Gruñó el anciano. Policía. Homicidios. Policía. Subí la voz. ¿Y esto cómo se llama? ¿Estafa telefónica? Lo oí girarse y decirle a alguien al lado. En el barrio acaban de avisar, cualquiera que diga soy policía por teléfono es un timador. Y en la línea solo quedó el pitido. Había colgado. Siempre pongo el altavoz cuando llamo a las posibles víctimas, para que mis compañeros también escuchen. ¿Y ese 3 qué era? Preguntó Lucas, perdido. Seguro que estaba vendiendo verduras en el mercado, dije, con una sonrisa amarga. Volvimos a interrogar a Natalia, centrados en los muchos ancianos que le habían transferido dinero. Pero a esas alturas ya se arrepentía de haberse presentado por su propio pie. Frente a nuestras preguntas cada vez más duras, eligió el silencio. Me dolía la cabeza y, al mismo tiempo, entendí que Natalia no era ninguna ingenua. Si había conseguido enganchar a tantos mayores distintos, era una profesional de la estafa. Al salir de la sala, Lucas preguntó, inquieto. Jefe, ¿podemos pedir prisión preventiva? Preventiva por estafa, y luego analizaremos qué llevan esos suplementos. Decidí al instante, si ese día no tomábamos medidas, el desenlace podía ser mucho peor, sobre todo porque ella ya intuía por dónde íbamos. Si la soltábamos, nosotros quedaríamos vendidos. Cuando le notificamos la detención, Natalia se puso a gritar. No he cometido ningún delito. ¿Con qué derecho me arrestan? Entre sus alaridos la subimos al coche y la llevamos directa al centro de detención. De regreso a la comisaría, Lucas seguía intranquilo.
Jefe, ¿de verdad esto encaja como estafa? Entrecerré los ojos. ¿Qué dice el Código Penal sobre la estafa? Lucas lo recitó de memoria. Obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante engaño o ocultación de la verdad, causando un perjuicio económico significativo. Pero sí, como dice Natalia, solo vendía suplementos y los mayores compraban voluntariamente. ¿Sigue siendo estafa? Te pregunto yo, ¿transferir una fortuna y hasta poner una casa a su nombre es un precio razonable para un suplemento? Lucas se quedó callado. El suplemento es la herramienta. Vender es la excusa. El objetivo real es el dinero. Ella lo sabe, por eso hay intención de apropiarse. Lucas insistió. Pero si ella les dijo el precio y aún así aceptaron. Hay productos que cuestan poco y se venden carísimos. ¿Eso también es estafa? El precio lo regulan el valor y el mercado, hay un margen razonable. Incluso con marca y sobreprecio, suele estar dentro de lo que un consumidor acepta. Si el precio es público, es una transacción civil normal. Si es un abuso extremo y altera el mercado, existen otras vías legales. Pero este caso es distinto, en esencia. Lucas no soltó el tema. El profesor incluso le dio la casa voluntariamente. Estaba lúcido y nunca denunció. Esa voluntad nació de un engaño. Se lo expliqué con paciencia. Ella inventó y ocultó hechos para que ellos entendieran mal y juzgaran mal. Por esa falsa idea entregaron el patrimonio. Esa voluntariedad no era su verdadera voluntad. Si vieran la cara real de Natalia, ¿se lo darían? Dime, ¿es razonable que un anciano entregue todo a una mujer a la que conoce de poco? Ya entiendo, Lucas se iluminó. Pero para probar que inventó o escondió, necesitamos que cooperen las víctimas. Exacto, dije. Y antes de eso, tenemos que encontrar a alguien más. ¿Javier? Lucas lo sospechaba desde hacía tiempo. Y esta vez su intuición iba bien. A Javier, sí. Pero más tarde. Me incorporé. Primero vamos a ver a Beatriz. Fuimos a casa de Beatriz. Nada más entrar, Lucas pidió el baño con urgencia. Cuando salió, le hice una seña para que se fuera primero. ¿La última vez, se dejó algo fuera? Fui al grano. ¿Cómo? Beatriz parpadeó. Ya lo conté todo. ¿Conoce a Natalia? ¿Natalia, la Natalia que mencionaba el profesor? Negó. No tengo trato con ella. Hable despacio, a propósito. En las cámaras se ve que, después de la caída del profesor, Natalia salió del edificio. Eso significa que estaba allí. Entonces, ¿por qué dijo que no la vio? La miré fijo. Beatriz se ajustó las gafas y respondió, firme. Sí. La vi. Lo oculté porque el propio profesor me lo pidió. ¿Cuándo? Cuando cayó aún estaba consciente, dijo Beatriz. Mientras yo lo sostenía esperando la ambulancia, me agarró la mano y me suplicó que, si preguntaban, dijera que se cayó solo. ¿Por qué querría eso? Tal vez para proteger a Natalia. No me diga que era para que nadie la molestara. ¿Molestarla, como Javier? Pregunté. Beatriz no contestó. ¿Qué relación tiene usted con Javier? Normal, respondió. Luego añadió. El profesor había pensado en buscar compañía, pero Javier siempre se oponía. Temía que su padre le diera el dinero a otra persona. Discutieron fuerte. El profesor llegó a decir que, cuando muriera, no dejaría ni un céntimo a su hijo. Entonces, ¿por qué aceptó mentir por él? ¿No entiende que eso es mentirle a la policía? Beatriz se quedó helada. En ese momento lo vi consciente, pensé que no pasaría nada. Además, si salía a la luz que Natalia había dormido en su casa, se mancharía su reputación. Yo me llevaba bien con él. Quise proteger su honor. ¿Dormir? Alcé la voz sin querer. ¿Natalia pasó la noche allí? No siempre, precisó Beatriz. Solo a veces. Cada vez que ella desaparecía, él quedaba abatido, sus peores momentos eran cuando ella no aparecía.
Pero ese día sí se quedó. Si no, no habría pasado lo de la madrugada. ¿Cómo lo sabe con tanto detalle? La clavé con la mirada. ¿Los estaba vigilando? Somos vecinos. Yo vivo en el primero. Los veía entrar y salir, se defendió. Los de enfrente ni se enteraron y usted lo vio todo. Usted fue la primera en encontrarlo. Y con él en coma, usted fue 3 veces al hospital. Se preocupa, demasiado. ¿Y qué tiene de malo preocuparme por él? Entonces le disparé otra. En el registro de la ambulancia figura que la llamada fue a las 7, pero usted dijo 6:30, y eso nos hizo creer que Natalia se fue después de la caída. ¿Por qué dio esa hora? Yo me confundí, titubeó. En ese instante recibí una llamada. Al colgar, se me oscureció la cara. Después de que Natalia se marchó, usted entró en casa del profesor. ¿Cómo lo explica? Beatriz palideció. La llamada era de Lucas, mientras pedía el baño, había tomado a escondidas una muestra biológica de Beatriz. La llevó a Sergio para cotejarla con los rastros hallados en el piso del profesor. El resultado fue claro, la segunda mujer era Beatriz. Con esa prueba, me la llevé a comisaría. Cambiar el entorno a veces rompe el bloqueo. ¿Tuvo algo que ver con la caída? Pregunté sin rodeos. Beatriz se tapó la cabeza. Él se cayó solo, pero sí, yo también tuve algo que ver. Si creen que lo empujé, arréstenme. No quiero dar explicaciones. ¿Por qué? Preguntó Lucas. Pero, por más que insistimos, Beatriz se quedó muda, igual que Natalia. No encontrábamos un motivo para que ella le hiciera daño. Al final no tuvimos más remedio que dejarla ir. Después contacté a Javier. Quedamos frente a su empresa. Quiero saber qué relación tenía Beatriz con el profesor. Javier respondió. Beatriz se jubiló hace poco. Antes yo no prestaba atención a su relación. Solo veía que a veces iba a casa de mi padre, parecían hablar de literatura. Soltó una risa amarga. No entiendo por qué, a esa edad, aún tenía tanta suerte con las mujeres. Mi padre siempre fue un hombre elegante. Que lo admiraran era normal. Dicen que quería buscar compañía. ¿Usted se oponía? Bruno apretó los dientes. Mis padres se quisieron muchísimo, ¿cómo iba mi padre a pensar en otra? ¿Y para qué quería compañía? ¿Qué hijo aguanta algo así? No estaba en su sano juicio. Viejo y aún así, cegado. ¿Y por qué no iba a poder buscar compañía? Estaba solo. Pero no con esa Carmen, escupió Bruno. Era demasiado joven. Siempre vestida de forma llamativa. Se nota que no es una mujer decente. Si eso salía a la luz, era una vergüenza, dije. Y la aparición de Carmen empeoró vuestra relación, ¿no? Sí, Bruno hablaba con amargura. Esa mujer lo envenenó. Para mi padre, su hijo valía menos que una desconocida. Y encima decía que le dejaría toda su herencia. Eso no solo lo dejaba en ridículo a él, me humillaba a mí. Por eso llamó a la policía diciendo que Carmen lo empujó. Le pregunté si sabía que nos había contado ella. Bruno me miró, tirante. ¿La detuvieron? Se presentó por su cuenta. Dice que no lo estafó y que tampoco lo empujó. La cara de Bruno cambió. ¿Y ustedes se lo creen? Confíe en nuestro criterio profesional. Le resumí lo esencial. El día de los hechos, después de que Carmen se marchara, apareció Clara. Es muy posible que el profesor cayera en ese momento. Bruno se quedó con la boca abierta, atónito. Clara me avisó, y me dijo que vio a Carmen salir. Por eso yo aseguré que fue ella. ¿Por qué iba Clara a mentir? Lancé una posibilidad. ¿Y si Clara era esa compañía que su padre quería? Bruno se quedó rígido y luego negó con la cabeza. Clara es mayor y muy conservadora, no se arregla. A mi padre no le gustaría. Ahí tiene un doble rasero. Solté una sonrisa fría y seguí. ¿Se le ha pasado por la cabeza que Clara quizá llevaba años enamorada de su padre?
Al principio Bruno lo rechazó con la mano, pero después de pensarlo un rato, asintió en silencio. Entonces le expuse mi hipótesis. Clara admiraba al profesor y se le acercaba con la excusa de hablar de literatura. Él no lo veía, la trataba como a una compañera. De pronto apareció Carmen y Clara la detestó y empezó a vigilarla. Cuando Carmen se fue y el profesor no consiguió retenerla, Clara entró a consolarlo y, aprovechando, le confesó lo que sentía. El profesor, revuelto y desbordado, no lo aceptó, retrocedió hacia el balcón para apartarse y, por accidente, resbaló y cayó. Quizá esa era la verdad, pero seguía siendo una suposición. La realidad solo se sabría cuando el profesor despertara. ¿Y cuándo despertaría? La voluntaria aún no nos había llamado. Fui al hospital. Al entrar en la habitación, me quedé clavado, el profesor estaba incorporado, hablando con la voluntaria. ¿Desde cuándo estaba despierto? ¿Por qué no nos avisó? Sin pensarlo, me acerqué y lo llamé. ¿Profesor? La sorpresa me cerró la garganta. ¿Víctor? Se le veía débil, me miró con duda. ¿Ahora eres policía? Sí, profesor. Le apreté la mano y noté su calor frágil. Él también se emocionó, me apretó con más fuerza y tartamudeando, recordó cosas de cuando yo era alumno. Se fue animando, pero la respiración se le aceleró y la voz se le fue apagando. Déjelo descansar, intervino la voluntaria. Ella no solo no nos avisó de que había despertado, tampoco le dijo que lo estábamos buscando. No pasa nada, no pasa nada. El profesor jadeó un par de veces y me preguntó. ¿Has venido por algo? Cayó desde el balcón. ¿Qué ocurrió de verdad? Fui al grano. Su cara se tensó. Ya soy mayor, me subí a recoger la ropa tendida y pasé por encima de la barandilla. En el balcón no había ropa tendida. No me anduve con rodeos. Ya hablé con Carmen y con Clara. El profesor palideció. Bajé la voz. Sabemos que Carmen lo engañó. ¿Y sobre Clara? No digas tonterías, me cortó. Nadie me engañó. Y esto no tiene nada que ver con Clara. Negó con fuerza, quizá le dolió la herida. Empezó a toser con violencia. Yo intenté calmarlo. Tranquilo. Carmen está detenida. ¿Han detenido a Carmen? Hizo un esfuerzo por incorporarse. ¿Qué saben ustedes? Aún estamos investigando. Lo acomodé para que se recostara. Le vació los ahorros, incluso la casa. Como policía y como su alumno, no puedo permitir que siga impune. No fue un engaño. Fue decisión mía. Giró la cara. Hay cosas que ustedes no entienden. Elegí cada palabra. No solo lo hizo con usted. Se acerca con la excusa de vender suplementos, finge cuidar a los mayores y en realidad estafa. Lo que le dijo a usted se lo dijo a muchos, es un guión completo. Para ella, los ancianos son gente con frío en el alma y dinero fácil. Mentira. El profesor se defendió con lo poco que le quedaba. Yo imaginaba que él, tan inteligente, cooperaría. Pero su reacción fue justo la contraria, negaba una y otra vez haber sido víctima, y hasta se enfureció porque detuvimos a Carmen. Váyanse. Cerró los ojos y agitó la mano. Enfermera. Enfermera. La voluntaria vio que estaba mal y salió corriendo a llamar. La enfermera me echó de la habitación, la voluntaria, sin disimulo, me fulminó con la mirada. Algo me hizo clic, esa mujer sabía algo. Justo cuando iba a ir a buscarla, esa misma noche vino a buscarme ella. Quedamos en la plaza bajo su edificio. Fui con Hugo. Nada más verla, pregunté. ¿Cómo está el profesor? El médico dice que no está bien. Lo de ayer quizá fue solo un último destello. Su rostro estaba sombrío. No quise preguntar más. Temía que mi visita lo hubiera alterado y que todo hubiera ido a peor. Hugo fue directo. ¿Ha venido a darnos información? Información no. Solo un consejo. La voluntaria habló despacio.
Las cosas de los mayores, ustedes, los jóvenes, no las entienden. El profesor no cree que lo hayan engañado. Dejen de investigar. ¿Dejarlo? Eso es tapar a una delincuente, saltó Hugo. ¿Cómo puede decir eso? ¿Y la justicia? Ella lo miró sin pestañear. A estas alturas ya lo he visto todo. Uno quiere dar, el otro quiere recibir. Si lo llaman engaño, que lo llamen engaño. ¿El profesor le pidió que nos lo dijera? Pregunté. No, lo negó al instante. Me da miedo que, si siguen, esto no acabe en paz. Me quedé helado. Investigar y frenar el delito es nuestro trabajo. ¿Cómo no va a poder acabar? Hemos resuelto casos peores. Hugo me miró, buscando apoyo. Aunque él no colabore, nosotros no podemos parar. Yo asentí. Hay un secreto que él no quiere contar. La voluntaria dudó. No es tan simple como creen. Es mayor y le falta compañía. Su hijo está ocupado y apenas le hace caso, eso lo entristece. Y Carmen aprovechó, se acercó con el cuento de los suplementos, lo cuidó, lo escuchó, lo atendió, y él, conmovido, lo entregó todo. Para él fue un intercambio voluntario, dio dinero y recibió atención. Desde fuera parece injusto. Para él, valía la pena. Eso es justo lo de uno quiere, el otro acepta, dije. No. Le costó decirlo. Entonces, ¿qué es? Hugo ya no aguantaba. La voluntaria lo soltó, por fin. Ese día, cuando lo aseé, me di cuenta de que su función seguía muy bien. Tenía reacción. Su deseo era fuerte. Me golpeó. Tenía 75. ¿Y aún así? Ella continuó. Cuando despertó, se lo pregunté. Fue sincero, lo atormentaba el deseo. Y me lo dijo porque yo lo entiendo. En ese instante, todas mis dudas encajaron. El profesor no solo quería afecto, también tenía un deseo físico fuerte. Carmen explotaba ambas cosas. Por eso los ancianos no podían soltarla, estaban dispuestos a darlo todo con tal de no quedarse sin ese calor. Y nosotros, con la bandera de cuidar, invadíamos su intimidad, por eso nos rechazaban. Lo más triste era que incluso ellos lo vivían como algo vergonzoso. Temían que los llamaran indecentes por ser mayores y seguir deseando. Lo ocultaban con desesperación. Ni siquiera el profesor, a quien yo veneraba, era una excepción. Hugo se quedó con la boca abierta. Lo de saltar, quizá fue por vergüenza, dije despacio. Se sintió humillado al verse usado por ese deseo, y más aún al ser descubierto por Clara. Temía que se supiera, y la vergüenza lo empujó. De vuelta a la comisaría, no dejé de pensar, cada caso es la vida de alguien. Para resolverlo, a veces entramos en su mundo interior. Pero si no entendemos de verdad, la investigación se queda en un trámite vacío. Le di muchas vueltas y decidí que debía hablar con el profesor de hombre a hombre. No solo sobre el caso, sobre esas cosas que nadie quiere decir. Pero la mala noticia llegó antes de que pudiera hacerlo. Bruno me llamó. Mi padre se ha ido. No pude creerlo. El día anterior aún se incorporaba. El médico ya lo había dicho, sollozó Bruno. La herida era grave y con su edad era difícil que saliera. Yo me había hecho a la idea, pero no pensé que sería tan rápido. Me imaginé el momento en que, al despertar, el profesor y Bruno se miraron. Entre padre e hijo, la vergüenza debió de ser insoportable. Quizá el profesor, al saltar, ya no podía aceptar vivir el resto de su vida bajo esa humillación. El peso en el pecho era demasiado. Esa vergüenza aceleró su muerte. Fui al hospital a despedirme por última vez. La voluntaria estaba allí. Aunque lo cuidó poco tiempo, en su rostro vi dolor y apego. Cuando me iba, ella me entregó una carta. La dejó para ti. En la carta, el profesor relataba cómo conoció a Carmen. Sabía que lo engañaba, pero aún así usó el dinero para mantenerla a su lado, solo y a la vez inseguro. Intentó ocultarlo de 1000 maneras. Pero mientras investigábamos, cada capa se le fue arrancando, sin piedad.
En la carta, por fin habló sin esconderse, de su necesidad de afecto y de su deseo. Eso también era valentía. El papel tenía agujeros en varias zonas. Tal vez, al escribir, gastó la última fuerza que le quedaba. Fui al centro de detención a interrogar a Carmen y darle la noticia. ¿El profesor murió? Carmen se quedó de piedra. No pensé que... La miré con sarcasmo. Solo pensabas en sacarle dinero a los mayores, ¿no? Ella bajó la voz. De verdad, no quería que acabara así. Si no, no habría vuelto por mi cuenta. Los recién ingresados suelen caer en dos extremos, arrepentirse para pedir clemencia, o resistirse hasta el final buscando excusas. Por su actitud, Carmen era del primer tipo. Pero si la muerte de un anciano tenía que ver con ella, legal y moralmente no podía lavarse las manos. Entonces, ¿admites tu culpa? Fui directo. Antes de morir, el profesor dejó una carta y te señaló. Lo reconozcas o no, no cambia el delito. Imposible. Él no me señalaría. De pronto, cuando creí ver arrepentimiento, Carmen alzó la cabeza y gritó. Yo no he cometido ningún delito. ¿Y eso lo decides tú? Le grité. ¿Crees que esos ancianos te obedecerán siempre? Puedes engañarlos a ellos, pero a la policía. Yo no engañé. Carmen apretó los labios. Si es así, entonces yo también soy víctima. ¿Víctima de quién? La arrinconé. Entonces disparó su historia, a gritos. Dime tú, si un viejo me engaña con la excusa de buscar pareja, me convence para vivir con él, se gasta mi dinero, me promete que al morir me dejará todo, y luego descubro que no tiene un céntimo, que la casa era alquilada, ¿eso no es estafa? Ustedes solo saben abusar de mujeres. Si son tan valientes, vayan a por esos viejos que engañan a mujeres. Me quedé helado. ¿Qué viejo? Ya está muerto. Carmen apretó los dientes. Si no se hubiera muerto, ¿cómo iba a saber que era un estafador? Si no se hubiera muerto, ¿cómo iba a saber que esos viejos son tan sucios, tan asquerosos? ¿Por qué un viejo te hizo daño? ¿Usaste a otros viejos como objetivo? Carmen soltó una risa helada. Profesor, alto cargo, cuando hacen esas cosas, ¿en qué se diferencian del viejo que vende verduras en el mercado? La miré. ¿Los ancianos a los que estafaste se acostaron contigo? Carmen torció el gesto. Si no, ¿por qué iban a soltarlo todo solo por suplementos? Esos viejos se peleaban por acostarse conmigo. Yo pedía algo y me lo daban. Da risa. Me quedé en silencio. En la sala solo resonó su carcajada áspera. Después de una larga espera, Carmen fue condenada. Pero el profesor ya no estaba. Tuve una conversación larga con Bruno. Tras la muerte de su padre, cayó en una culpa profunda. Hablamos del deseo en la vejez. Si se tratara de otro, quizá habría sido más comprensivo. Pero al pensar en su propio padre, no pudo evitar el miedo y la vergüenza. Temía que, si la gente lo sabía, la humillación lo aplastaría incluso más que a su padre. Por suerte, después de leer la carta que el profesor me dejó, Bruno terminó entendiendo. Si el profesor tuviera un alma allá arriba, quizá por fin estaría en paz. Un día, pasando en coche cerca de la casa de la voluntaria, me entraron ganas de saludarla. Llamé a Hugo para que viniera conmigo. Ella estaba bailando en el centro comunitario del barrio. Su pareja tenía el pelo completamente blanco, pero una energía contagiosa. Los dos se movían sincronizados, cercanos, alegres. Al terminar la canción, ella se acercó, con las mejillas sonrojadas y la cara radiante. Hugo susurró. ¿Quién es ese viejo? ¿Qué viejo? Se burló ella. Es Tomás. Hugo levantó los dos pulgares y guiñó un ojo. Ella se rió. A mí me da igual que ustedes se rían. Y volvió a la pista. Mirando su espalda valiente, pensé, el deseo de los mayores es más fuerte de lo que imaginamos. Si llamamos vergonzoso a un deseo legítimo, la vergüenza no es de ellos, es de esta sociedad. Esta fue la historia del profesor. Y la historia de ella. Y la de tantos otros.
¿cuánto coraje hace falta para arrancar ese velo? Y, una vez arrancado, ¿cuánta ternura y comprensión necesita la sociedad para aceptarlo? Yo no tengo la respuesta. Algún día nosotros también envejeceremos. Y aunque el pelo se nos vuelva blanco, seguiremos deseando estar cerca de alguien, sentir el calor de otro ser humano y la suavidad del mundo. Cuando llegue ese día, espero no volver a sentir vergüenza. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, deja un like y suscríbete al canal. Gracias.